Por más de 2000 años, el mundo se ha debatido sobre la naturaleza del hombre más influyente en la historia. Pero, ¿y si lo que nos han contado no es exactamente como nos lo enseñaron? Para unos es el Hijo de Dios, para otros un maestro revolucionario, pero entre los pliegues de la historia y los archivos más oscuros y resguardados del siglo XX, existe una tercera versión de los hechos. Una perspectiva tan perturbadora como fascinante, que desafía tanto la religión tradicional como a la ciencia moderna. ¿Qué pensarías si te dijera que existen registros documentados y detallados que afirman que el maestro de Galilea no era de este mundo? Y no en un sentido metafórico. Imaginen por un momento, solamente por un momento, que su llegada fue planeada desde el centro de una galaxia hiperavanzada, que su nombre real pertenece a una jerarquía cósmica superior, el gobernante supremo de un sector del universo, conocido en el cosmos como Nevadón, un ser de pura energía que decidió encapsular su inmenso poder en un cuerpo de carne y hueso, en un planeta aislado y puesto en contingencia astronómica tras la peor rebelión de la que se tenga memoria. Hoy vamos a abrir un expediente prohibido. No vamos a hablar de textos bíblicos que ya conoces, sino de una de las crónicas más enigmáticas, precisas y detalladas que se hayan documentado de los años perdidos del Nazareno. Hoy vamos a rastrear las huellas físicas de una inteligencia avanzada que un día caminó entre nosotros. ¿Qué onda, Maynor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más, en un capítulo de estos. ¿Qué episodio? Sí, de esos que levantan polémica porque sí. Pues ya vieron el título de este video. Hoy no vamos a hablar de cualquier cosa. No. Vamos a hablar del personaje más importante de la historia, probablemente. Sumado a otros, ¿no? Pero sí este es el que más ha hecho revolución a nivel mundial, espiritual, etcétera, porque es Jesús. Jesús el Nazareno. Así es. Pero hoy no vamos a hablar de la forma tradicional como lo hemos tocado No. en el episodio que tenemos de la crucifixión, en el episodio que tenemos de las tumbas de Cristo. De los años secretos, todas esas cosas. Tenemos varias cosas acerca de Jesús. Pero el día de hoy vamos a tocar una parte que regularmente lo hemos considerado. Yo creo que en diversos episodios hemos hablado de que hay una posibilidad de que todas las cuestiones bíblicas en realidad no se refieran a milagros, no se refieran a cuestiones propiamente de la índole religiosa, sino más bien de la índole que nos gusta mucho en este canal, que es el fenómeno no humano. Yo te voy a confesar algo, Yo he encontrado a Dios por medio de esa vía, de la vía no humana, pues, porque al final de cuentas, sí, las religiones existen, han cambiado el mundo, dictaminan muchas de las sociedades actuales. A mí lo que me llama mucho la atención es haber encontrado la posibilidad de que esto sí haya pasado como tal. Porque hablándolo, digamos, como conflictos entre imperios y estas cosas, pues sí, te puedes obviamente inventar historias milagrosas, personajes, eventos, pero cuando de repente encuentras una historia que engloba la parte que no es físicamente posible, pero hay una vía que te dice, no, es que a lo mejor y sí, por esta otra vía que es muy actual y que vemos últimamente con investigaciones recientes del siglo XX, que dices tú, es que hay una manera en la que quizás sí puede haberse gestado un plan, pues orquestado por una inteligencia superior. ¿Sabes? Sí, Exacto. claro. Esa es la parte que yo creo que a muchos pues nos gusta pensar o plantearnos, que tal vez pues no es que uno esté equivocado o el otro esté equivocado, simplemente son formas de interpretar la realidad. Exacto. Y es válido totalmente. Digo, al final recuerden que estos episodios no los hacemos
con el ánimo o el afán de ofender a nadie en ninguna religión. Por supuesto. Todo lo contrario, ¿no? Es una forma es otra visión, que si tú no respetas esta visión, no la compartes, más bien, no respetar, creo que no es válido en ninguna circunstancia. El respeto es lo primordial, entre la especie humana debe ser primordial. Pero el hecho de no compartir algo es totalmente válido. Eso yo sí estoy totalmente de acuerdo. Pero sí, si vienes a escuchar este episodio, te recomendamos traer la mente abierta. Sí. Porque en esta ocasión vamos a tocar una teoría que tiene muchos años existiendo en muchas cuestiones, vertientes incluso que conectan a la gnosis, conectan incluso a la cábala, conectan incluso a cuestiones de creencias de personajes que afirman haber sido contactados y recibir información de entidades no humanas. Sí. Y también de obras particulares que han marcado la historia del mundo y que también de cierta forma se han vuelto corrientes de pensamiento hoy en día. Yo quisiera proponerte un ejercicio para este capítulo especialmente, de que revoloteáramos, ahora sí, todo lo que conocemos como la historia. Porque sí, a ver, ahorita lo mencionaste, hemos hablado de la crucifixión, de los años perdidos, de los apóstoles, de Judas Iscariote, de José el carpintero, de María, de todos los personajes realmente importantes, bíblicos, y de alguna manera, esta teoría del Jesús extraterrestre puede tener una línea del tiempo, y me gustaría que el ejercicio sea recordar un poco quizás esos capítulos, esa información, y tratar de ver si encaja. Sí. A mí, te voy a adelantar, para mí encaja. Okay. Pero vamos a hacer el ejercicio. Y digo, todas las personas que están ahorita en el estreno y viéndolo después del estreno están invitados también a sacar ahora sí que su línea del tiempo así y ponernos a ver si es cierto todo lo que se cuenta, ¿no? Y por lo mismo yo creo que hay que estar muy atentos a este capítulo. Atentos, sí. Es de esos episodios donde vamos a hablar de cosas tal vez un poco profundas, así que, bueno. Yo creo que no poco profundas. Bueno, muy profundas. Yo creo que muy muy profundas, pero bueno, muy pendientes de todo el capítulo. 100%. Primero que nada, quédense hasta el final para escuchar de todo lo que vamos a hablar. Y bueno, si son nuevos o nuevas, ya se los invitamos a que se queden hasta el final de este episodio. Dejen su like por acá y nos pueden seguir, se pueden suscribir por acá en este canal si son nuevos o nuevas. Y nos pueden seguir en las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en mis redes sociales también. A mí como Castillón Sergio en mis redes sociales también. Y al buen Mike Mike que va a estar atrás en los controles también en sus redes sociales. Todos tenemos un montón de canales, un montón de formas de contactarnos, tanto por correo, por Instagram, por Facebook, por todas partes. Realmente búsquenos y nos van a encontrar. Así es. Pero bueno, hay algo con lo que digo, yo sé para dónde, no sé de qué va lo que traes, lo que vas a hablar, pero sí tengo una idea de dónde viene. Ajá. Por lo mismo, yo sé que este episodio principalmente lo vamos a centrar en esa información, pero antes me gustaría que habláramos un poquito de la idea del Jesús como extraterrestre. ¿Es posible? ¿No es posible? Yo creo que hay varias versiones. Hay varias versiones de esta hipótesis que me parecen unas más factibles que otras. Número 1, Jesús extraterrestre. Un ser venido de otro planeta, llega a la Tierra, básicamente se autoproclama un Mesías. ¿Hablas como de una figura burdamente alienígena? Así es. Así, tal cual. Esa sería la primera versión. Ok, me gusta. La segunda versión, que es de las que más atractivas se me hacen a mí en torno a hipótesis, es la del Jesús híbrido. Ok. La de una inteligencia superior intercede por una misión concreta que tiene que ver con el rumbo y el destino de la humanidad, por líneas temporales, capas de realidad, lo que tú quieras, y pues genera a un ser humano híbrido, un humanoide híbrido que tendría características morfológicas físicas como las de un ser humano, con cualidades relacionadas a esas entidades que son de otra raza del universo. Okay. Esto a través de un mensaje divino llevado hacia una mujer terrestre, que en este caso sería María, llevada también a una cuestión que podríamos relacionar con diversas maneras, inseminación artificial, una cuestión incluso de simplemente un proceso de fecundación que no tiene que ver con una parte física, sino algo inmaterial para nosotros. Es que si realmente nos enfocamos en el relato bíblico, sí hay ciertos huecos que se pueden rellenar con la teoría del hibridaje.
extraterrestre, ¿no? Sí. Una figura simbólica que baja del cielo por medio de una luz y insemina a una mujer virgen Sí. para dar a luz a algo que va a ser superior a la raza humana y que a su vez va a dirigir a unas personas por medio de una estrella que se mueve en el firmamento hacia el lugar en donde van a ser dicho ser. Ay, pues. Suena perfectamente, perfectamente a eso. Pero antes de hablar de eso concretamente, la número 3, que esa es otra versión que es muy interesante porque esto sería un Jesús interdimensional. Okay. Esa versión o cósmico interdimensional, digámosle como una especie de ser que oscila entre las dimensiones. De manera, tiene un cuerpo físico anclado a la tierra, pero su presencia, su forma real puede oscilar entre cualquier capa de realidad y dimensión. En esa versión, obviamente, el alma o la materia pues que lo hace ser él, sería también, de cierta forma, pues él posee un cuerpo de un bebé pues que apenas está gestándose, o también de cierta forma él llega a generar un embrión en María, y eso lo haría el mismo padre e hijo, ¿no? O sea, al final de cuentas sería algo muy extraño, pero es otra versión muy interesante. Y es la versión creo que más pues teorizada y más estudiada por el gnosticismo, que llega a ser complicadísimo entenderlo. Que eso separa a Jesús de Cristo. Separa a Jesús de Cristo, que luego es bien fácil entenderlo cuando llega Carl Jung y genera esta teoría de los arquetipos y se entiende un poquito más. De verdad, sí suena como muy complicado porque físicamente es imposible como entenderlo, pero una vez de entendido el Jesús del Cristo, sí puede llegar a ser más lógico y es el punto, yo creo, de partida para empezar a entender todas las otras teorías gnósticas que todavía se vuelven más y más complejas y capas de realidad y los arcontes y el demiurgo, bueno, un montón de cosas. A mí siempre me recuerda un episodio muy concreto que es la crucifixión de Cristo. Ándale. Que en el momento en el que él se cuestiona ¿por qué me has dejado, Padre? Muchos refieren como a ese episodio en concreto, un momento en el que el Cristo salió. Y de hecho, en el gnosticismo te dicen que justo cuando él es crucificado, Cristo se ríe entre los árboles. Así te lo dicen, ¿no? Sí. Suena hasta macabro, hasta extraño. Ay, sí. Pero lo entiendes como hay un punto donde él ya se separa de su cuerpo, de su ancla carnal física, para pues ser infinito nuevamente, ¿no? Sí. Me parece interesante. Sin embargo, yo creo que... Esas tres creo que son básicamente las tres cosas, ¿no? Las tres cosas. Que justificarían a Jesús como un alienígena. Y yo creo que existen muchas versiones de esto y muchas que han plagiado a otras. Sí. Se han jactado de ser el original. En lo personal, de hecho, este episodio surge mucho a raíz también de una cuestión que es el caso de Billy Mayer. El caso de Billy Mayer, básicamente uno de los contactados más importantes de la historia, porque es una de las pocas personas que ha mostrado como un tipo de evidencia constante, fotografiada en video de naves extraterrestres. Bueno, no les hago muy largo el cuento, simplemente una persona que tiene un contacto con pleiadianos, seres que dicen que vienen de este sistema, de las Pléyades. En esencia, Billy en parte de su historia tiene una búsqueda espiritual por estas regiones del Medio Oriente, etc. Es un episodio muy, muy importante también de su caso que se suele o omitir o contar completamente aparte. Individual totalmente. De hecho, o sea, la obra de Billy Mayer como la historia, el caso como tal, es una cosa totalmente aparte porque sí, justo hay muchas cosas que hablar de eso. Pero la parte en la que él va a Medio Oriente y conoce como de ciertas cosas, es la parte que se une con la parte de Cristo, porque él conoce a una persona que justamente estaba estudiando ese tipo de cosas antiguas, que es Isa Rashid. Isa Rashid también, pues un personaje que no es asociable, como que identificable, no tenemos una foto de él, no sabemos quién es, pero pues Billy supuestamente contacta con esta persona y juntos encuentran una cuestión que es el famoso Talmud de Chimanuel. ¿Qué sería esto? En esencia, pues un escrito antiguo que daría la versión real de los hechos detrás de Cristo. Sí, el Talmud como tal, sí se puede entender
o sea, hoy en día, por ejemplo, en la religión judía se usa el Talmud Ajá. como para estudiar, es como su Biblia, es también parte de compendio. Para fines prácticos, no es esto, pero para fines prácticos vamos a entenderlo como un evangelio, ¿no? Así es. Entonces el evangelio de Emmanuel, ¿no? ¿Y quién es Emmanuel? Pues se supone que sería Jesús. Que sería Jesús. El nombre original de Jesús sería Emmanuel. Ajá. Pero ya pues con los años, con la cuestión occidental, o lo que tú quieras, empieza a cambiar. Sí, claro. Sí, Cambia sí. muchísimo y pues llega al punto en el que se vuelve Jesús de Nazaret para nosotros aquí en México, por lo menos no sé, Occidente, en sí. Occidente. Pero bueno, el punto es que todo esto tiene otra historia detrás y es que realmente a la Virgen María la contacta un ser extraterrestre. Este ser extraterrestre lo que hace pues es básicamente tener un hijo con ella. O sea, el padre sería directamente el ángel que la contacta, que en este caso sería Gabriel. Sería el padre real de Cristo, quien tiene, pues concibe un hijo con una mujer humana, tiene un híbrido, y este híbrido es Emmanuel. Emmanuel también tendría características obviamente de tipo no humanas, o sea, en el sentido de que sería básicamente pues un descendiente directo de los pleyadianos. Y de ahí justamente, digo, se derivaría sus características físicas un poquito más tiradas a lo nórdico, a altos escandinavos, pues ojos azules, que no correspondería pues con la demografía de ese momento pues, de Nazaret. Y hay un montón de episodios, o sea, realmente hay muchos episodios del Talmud que son interesantes, que hablan de justamente incluso de la nave que llega de los Reyes Magos. Esas cuestiones son todas extraterrestres, todas de tipo no humanas y todas asociadas a las Pléyades. Esa es la historia que básicamente, o sea, muy resumidas cuentas, es una super historia. Oye, que yo supe que, por ejemplo, en el capítulo que tú sacaste en tu canal de Billy Mayer, te lo estaban pidiendo mucho el tema del Talmud. Tal vez más adelante, tal vez más adelantito lo... Es un caso fascinante, ¿eh? Sí, es un libro, además, es un libro. Bueno, se dice que Billy Mayer fue él quien en un 70% transcribió la información del Talmud y el 30% fue Isa Rashid. Pero Isa Rashid lo desvivieron. Esa es la historia, esa es la parte interesante. Tiene su parte también conspiranoica, pues ahí. Hubo una persecución, desvían a la familia de él y lo desvían a él también. Muy similar con la obra de Benítez también, de Caballo de Troya. Digo, no es como tal el mismo enfoque que el Talmud de Emmanuel. Exacto. Ni tampoco propone directamente el hecho de las naves o el hibridaje. Nunca usa esas palabras Benítez. Sin embargo, lo que sí sería como similar sería la fuente, porque realmente Benítez alega al día de hoy que lo que escribió en sus 12 tomos de Caballo de Troya en realidad viene directamente de la bitácora de un ex militar fallecido de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, que es quien supuestamente le habría contado que había participado en un proyecto secreto llamado Caballo de Troya, en el que había viajado hacia la Galilea del siglo I, perdón. Y ahí hubiera conocido a Jesús, y es toda una exploración como muy espiritual de esa parte. Benítez dice que su obra, si bien puede rayar entre la ciencia ficción, Benítez no asegura ni que es real ni que no es real. Él solamente dice que eso fue lo que encontró, ¿no? Okay. Y que él no escribió, él solamente transcribió y tradujo la conversación que tuvo. Bueno, es que el mayor le deja unos rollos. Ajá. Sí, primero hablan, ¿no? Sí, nomás. Sí, en Yucatán, precisamente. Y ya después se le pasa la información. Ajá, le dice, vas a encontrar esto en tal como locker, etcétera, y va y encuentra unos rollos, y esos son los que traduce y que luego publicaría. Digo que es similar porque en este caso del Talmud también, por ejemplo, pues se supone que Billy Mayer no es quien escribe esto que está escrito en aquí. Esto viene de una antigüedad. Creo que la asociación es directamente de Judas Iscariote, si no me equivoco. Es que se supone, tengo entendido, que lo del Talmud de Emmanuel es a través también como de unas visiones de Billy Mayer, que le dicen, ve a tal lugar, en una cueva, y ahí vas a encontrar estas cosas, y él va, ¿no? Porque él ya tenía cierto tiempo con el contacto directo con estos seres, entonces él va y todo. El datado y eso, la verdad es que no, pues tendría que corresponder en teoría sí, pero son cosas que
El Talmud no existe. No No existe existe. el rollo. No, eso no existe. Lo que tenemos hoy en día es los libros traducidos del Talmud inexistente físicamente, ¿no? Yo creo que dentro de estas esos- dos cosas, sí. en lo que es el Talmud de Gimanuel y el Caballo de Troya de Benítez, creo que sí son gran parte de lo que sustentaría una teoría muy grande. Muy fuerte. Muy fuerte. Y es que en esos años, o sea, yo creo que esa era una primicia, ¿eh? Porque en esos años también, digo, no propiamente los mismos años, pero, por ejemplo, está el tema de Claudé, el líder del movimiento israeliano, Ah, que también él, por allá, en el 73, uy, él dice que se encontró con un ser humanoide cerca de un volcán en Francia. Esto pasó totalmente aislado del Medio Oriente. Dice que llega una nave, se encuentra con él, estaba en solitario y este ser se le presenta como integrante de los Elohim. Bíblicamente los Elohim Elohim es como una forma de decir Dios, pero la traducción más correcta es como dioses. Sí, o sea, sí, como sí, es sí. una forma... en aquellos años no se tenía una concepción de la deidad como monoteísta totalmente. no existía el monoteísmo. No. De hecho, hasta tuvo que llegar muchos años después. Pasaron muchos años para que realmente incluso la Biblia se tomara así como monoteísta. Así Pero bueno, es. planteando esto, supuestamente este ser se presentaría como uno de los Elohim. O sea, sí, como son varios, ¿no? Sí. O sea, un ser extraterrestre que provenía pues de otro lugar muy lejos y que venía a la Tierra para ayudar a crear, como mejorar la raza humana, mejorar la ingeniería genética, estas cuestiones, fabricar, por ejemplo, temas de organismos más complejos y evidentemente que en algún punto histórico nosotros alcanzaríamos la forma que ellos tienen. Ujú. Muy correspondiente a lo que hemos estado hablando de los humanos del futuro como seres Justamente, extraterrestres. justamente. Entonces, ¿por qué habría este interés? Bueno, pues porque nosotros en realidad tendremos un linaje híbrido por parte de unas entidades muy antiguas, que son básicamente también, incluso antes de ellos que se presentaran a Claudé, pero en esencia, esta historia se remonta al acontecimiento bíblico de la concepción de Jesús. Ok. Esa sería la primera vez que existe el hibridaje y se deja a un hombre con capacidades telepáticas, híbrido pues, tenía capacidades de un gris, de un ser así como un extraterrestre, pero con apariencia humana. Y que este sería, pues, Jesús. Sería Jesús. Ok. Esa es otra referencia que existe de un Jesús extraterrestre. Hay otras versiones también de la sociedad Aetherius, perdón, que esta fue en 1950. Fíjate, esto ya más antigua. Todavía. George King es el fundador de esta sociedad y él decía que recibía mensajes telepáticos de seres avanzados, de personas y seres que venían de otros planetas. Tenían apariencia humanas algunos, otros eran como grises, pero en este contexto él empieza a crear un movimiento, una sociedad, pues donde habría otros contactados, él daría un mensaje por parte de estos seres a la humanidad. Básicamente esto que se hablaba en aquellos años, de que las cuestiones, las tensiones de los conflictos bélicos, bla, bla, bla. En esta sociedad se tomaba a Jesús como un maestro cósmico originario de un plano material superior de Venus. Claro. O sea que en realidad su esencia, este Cristo cósmico que hablamos ahorita, el Cristo como tal, vendría de Venus. Sí. El alma o la cosa esa que llega a la Tierra, pues. Sí, sí, sí. Y es justamente, digo, ay, a la bestia, porque cuando llega Carl Jung, que es más o menos para ahí de los años 20, 30, cuando saca lo del libro rojo y todo esto, ¿te acuerdas? Sí. Y que se habla de los arquetipos y la sombra y todo esto, sí se estipula también el Cristo como una conciencia superior al resto de seres humanos, ¿no? Y dentro de ellos, no nomás, o sea, el Cristo es como el arquetipo. Entonces, Jesús es el Cristo, pero también Buda es el Cristo. O sea, realmente el Cristo sería esta entidad que está reencarnando o que está viajando, trasladándose para de alguna manera aportar a la raza humana en una mejora. Esas aportaciones sí provienen previas todavía a este tema venusiano. Y justo antes de comenzar a grabar estábamos hablando un poquito, situándonos como en la línea del tiempo de estas aportaciones. Tenemos a un Carl Jung
que es por los años 20-30. Ujú. Luego tenemos la influencia venusiana, 50. Y luego tenemos a Rael, 60-70. Billy Mayer también 60-70 y Benitez en los 80. Hay, Cada década hay de nuevo otra revisitación a esta teoría. hay una cosa que yo no conocía. Está muy interesante y de hecho se relaciona con eso que mencionas como de como que está viajando, Ujú. como que está pasando. Entre el 81 y el 84, de 1981-84, el grupo estadounidense LL Research realiza una serie de sesiones de canalización atribuidas a una inteligencia que llamaron Ra. ¿Sí? Ra. Transcriben estas cuestiones como la ley del uno o materia del Ra. Ah. Ra se describe como una conciencia colectiva perteneciente a una civilización que está altamente evolucionada y que había tenido contacto con la humanidad en tiempos antiguos. Dentro de esta enseñanza, Jesús fue un viajero, una entidad avanzada que abandonó voluntariamente la realidad superior para encarnar en la tercera densidad terrestre. El texto sitúa su origen en la Confederación de Planetas del Servicio del Creador Infinito. Uh-huh. Una respuesta lo identifica inicialmente con la quinta densidad, quinta dimensión. Ajá, Con estos sí. seres, ¿no? Aunque, bueno, esta cuestión también algunos lo ubican en la cuarta densidad. Donde se ubica en la cuarta densidad la comprensión, el amor, como que es como una frecuencia, veámoslo así, como un lugar etéreo donde las frecuencias... Porque sí está muy extraño no pensarlo. Es que es complejísimo. Es extraño pensar, sí. por ejemplo, ¿dónde se ubica el amor? El amor. ¿Qué es, no? O sea, más allá de la mente, todo esto. Sí, es que no son cosas que tengan un lugar físico, no se ubican No se en ningún lado. Bueno, en esta cuestión de la ley del uno y esas cuestiones, sí tienen una ubicación en esos niveles de densidad o de capas, ¿no? Sí. Y pues bueno, dicen que Jesús habría recibido permiso para ingresar a la tierra con el propósito de transmitir el amor en su forma más pura. Al nacer, perdió gran parte de su memoria, como sucede con los viajeros que encarnan en mundos inferiores. Sin embargo, conservó más recuerdos de su existencia anterior que la mayoría de personas que lo logran hacer o de maestros ascendidos que lo hacen. Exactamente. La ley del uno cuenta que Jesús descubrió sus capacidades cuando todavía era un niño. En un momento de enojo, habría utilizado inconscientemente su poder contra otro niño y provocado su fallecimiento, como lo hemos visto en los evangelios apócrifos. Ajá, evangelio de Tomás. La culpa lo llevó a dedicar su vida a comprender y controlar esa energía. Y más tarde aprendió a acceder a la inteligencia que le llama la inteligencia infinita. Una fuente de energía capaz de producir curaciones, milagros, estas cuestiones que vimos más adelante en sus episodios. Y después de su muerte habría continuado evolucionando y actualmente reside en la quinta densidad. Ascendió y se quedó allá. Allí vino, aprendió, revolucionó estas dimensiones y se regresó. Y se quedó. Ok, mira. O sea, creo que versión cósmica. Fue demasiado. Sí, porque en ese caso, por ejemplo, que mencionas, pues ya sí nos estamos alejando también de un extraterrestre. Es algo más interdimensional. Es algo todavía más complejo que el extraterrestre como tal. Y el tema interdimensional, fíjate, últimamente también ha tomado muchísima cancha en el mundo ufológico, sí, porque en realidad parece ser que sí, de ahí provienen estos seres. Y digo, tiene toda la lógica del mundo. Nosotros sabemos por nuestra física humana que sí existen las diferentes dimensiones. No son las novenas dimensiones, octavas dimensiones, como luego aparecen en ciertos grupos coercitivos, erróneamente, pero sí hay dimensiones paralelas, sí hay multiversos, etcétera. Me gustó lo de densidades, como que lo describe distinto y no te hace equivocarte como en estos conceptos. Sí, porque luego se mencionan a veces en estos grupos, pues, como las dimensiones como si fueran lo mismo que nosotros. Que en la física. Sí, que en la nuestra, pues. Que en la física científica, ¿no? Vaya. Sí, no, pues no es no es la misma forma de explicarlo. No sería la forma correcta porque estás confundiendo conceptos. Exactamente. Y eso llega a ser incluso pues una forma de crear farsas, pues de crear... Hay una historia que es alucinante. Es fantástica. A ver, creo que no sé, a ver, yo quisiera de verdad que la gente aquí prestara muchísima atención.
porque lo que acabamos de decir ahorita, yo creo que sería un resumen perfecto de las cosas que a lo mejor y tendríamos que tomar en cuenta para ver si esta historia puede ser o no puede ser. Nunca hemos hablado de esto en el canal. Nunca hemos hablado de todo lo otro que acabamos de mencionar, ¿no? Fue como un resumen de realmente lo que hemos creído de Jesús a lo largo de estos años. Pero todo esto resulta que empieza a principios del siglo XX, en 1906 y 1911, en Chicago, en Estados Unidos. Ok. Esto a través de una persona que es conocido como el paciente durmiente. Este paciente durmiente realmente es el pilar central de una historia que es fascinante, que es la historia del libro de Urantia. Muy pedido esta cuestión, ¿eh? Muy pedido, muy pedido. Muy pedido el libro de Urantia y ya vi por qué. Es una locura. A ver, si les gustó Caballo de Troya, Sí. sepan lo que el libro de Urantia es el papá de Caballo de Troya. De hecho, Benítez abiertamente ha mencionado que su libro, su obra va en concordancia con las cosas que se dijeron en el libro de Urantia. También lo de Billy Mayer coincide con los tiempos y con las cosas que dice el Talmud de Jim Manuel. Sí hay cosas que van a ver que son una locura con este libro, pero primero que nada, me gustaría que viéramos el origen de este libro, porque como te digo, proviene de un escritor que es un paciente dormido. El fenómeno, como te decía ahorita, comenzó en 1906 y se supone que termina oficialmente en 1911. Resulta que la esposa de este sujeto, del paciente, acudió muy preocupada con un doctor, el doctor William Sadler. Este doctor era un psiquiatra y un escéptico de lo paranormal de estas fechas, de principios del siglo XX. Resulta que acude con él porque su esposo experimentaba un tipo de sueños sumamente extraños. El doctor Sadler era un psiquiatra y escéptico, tengo que decirlo y tengo que repetirlo. Cuando el hombre en este estado lo vio, el doctor Sadler empezó a notar que era sumamente atípico a convulsiones, a, sonambulismo, problemas de sueño, insomnios. Era muy diferente. Tenía muchos desórdenes. Muchos desórdenes. Su respiración se volvía muy anormal, sufría movimientos corporales extraños como convulsiones y era completamente imposible despertarlo mediante estos estímulos físicos, durante estas crisis. Durante estos trances también el sujeto comenzaba a hablar, pero la voz que emitía no era la de él, la de este sujeto. Okay. Hasta aquí el caso parece un caso paranormal de posesión. De posesión demoníaco. El tono, el vocabulario y el ritmo cambiaban por completo, ¿no? Esta identidad se comenzó a identificar a sí misma. Originalmente decía que era un visitante estudiantil en una misión de observación desde otro planeta. Okay. Como psiquiatra, el doctor Sadler, la primera hipótesis fue que se trataba pues, de un fenómeno mental, algo que unos trastornos de personalidad múltiple, etcétera, algo completamente pues, comprobable, ¿no? Sonambulismo y así. Sin embargo, tras años de someterlo a psicoanálisis, hipnosis y rigurosas comparaciones científicas, Sadler admitió que falló en encontrar pues, la respuesta médica. Y con esto, el caso comenzó a tornarse un poquito más denso, ¿no? El sujeto era un hombre mentalmente sano, sumamente estable en su vida diaria, aunque, como te dije, se mantuvo en anonimato por completo por todo el proceso. Para proteger su identidad, la Comisión del Contacto, que es el círculo íntimo de Sadler, que estaban tratando, porque él no estaba solo. Obviamente, al ser él un psiquiatra, pues respetado, etcétera, cuando vio que no encontraba una respuesta a lo que le estaba pasando a este paciente, pues llamó a sus colegas. Oigan, vean qué es lo que me pueden ayudar, qué es lo que tiene este hombre. Bueno, se generó pues este pequeño grupo íntimo que se denominaron ellos mismos y con los años como la Comisión del Contacto. Nunca está escrito como tal en algún documento el nombre del paciente. Solo dejaron descripciones pues, muy específicas sobre quién era en el mundo real, pues para demostrar que no tenía ningún perfil de un místico, de un brujo o algo así. Claro. Él fue descrito, como te decía, formalmente como un hombre de negocios pragmático, miembro de la Junta de Comercio y de la Bolsa de Valores de Chicago. Nada más. Okay. Fuera de sus trances, era un hombre completamente ordinario, ajeno a lecturas esotéricas,
a las teosofísicas, y las filosóficas profundas. Para este momento ya existía las aportaciones de Neil Blavatsky, ya existía también un Aleister Crowley, sí es cierto. Es interesante ese punto, ¿no? Bueno, cuando él despertaba de sus episodios, de estos sueños, de estos trances, el hombre no recordaba absolutamente nada, ¿no? Ujú. Nada, su cuerpo, todo lo que él había transmitido con su voz, con su cuerpo y todo, no recordaba nada. De hecho, la misma comisión aseguraba que el sujeto era totalmente inconsciente y ajeno a lo que tenía lugar en ese momento. Y que a menos que se lo dijeras después, jamás sabía que había sido usado como un canal de comunicación. Ok. Como una especie de medium, tal vez. Ándale. De hecho, también en esas fechas, si ponemos así Sí, como claro. Las mesas de mediums eran muy comunes. Exactamente. Teníamos a un Allan Kardec haciendo como sus mesas espiritistas, poniéndose muy de moda en Francia y, bueno, en Estados Unidos también. Ujú. Gran parte del denso material teológico y cósmico que se transmitía a través de él iba directamente en contra, pues, de los hábitos de pensamiento y la educación de la misma persona. Originalmente, estas interacciones pues eran solamente verbales, ¿no? Ujú. Y eran supuestos seres celestiales que daban como su forma de manera oral. Ok. Sin embargo, como te digo, del 1906 al 1911 es cuando están estos trances, etc. Pero el contacto sigue y sigue y sigue hasta 1925. Fíjate. 19 años de contacto, ¿no? De repente, a pesar de que pues tenían sesiones en donde él hablaba y hablaba y hablaba, para principios del siglo XXV, del 1925, perdón, a partir de ese año, pues dejaron de producirse estas canalizaciones habladas, Ok. pero en su lugar comenzaron a aparecer en la oficina de Sattler unos manuscritos así grandotototes, voluminosos, escritos a mano o mecanografiados. Ajá, claro. Directamente en el despacho de Sattler, le digo, ¿no? Según los miembros de la comisión, ellos nunca vieron a una persona física escribir esto, pero obviamente asumían que era este paciente, ¿no? Pero Un llegaban paciente, ¿no? milagrosamente, Pues pues. llegaban y unos bonchezotes así de hojas. texto y y así, ¿no? Los documentos simplemente aparecían ahí y ya. Pero, bueno, al final del caso, digo, fue todo un tema muy grande, el tema de la comisión del contacto, que si quién era esta persona realmente. Hay muchas cosas bien importantes, porque la comisión de contacto, el círculo íntimo, hizo el juramento de confidencialidad absoluto de decir quién era esta persona. El argumento central de todo esto, de mantener el anonimato, era de dos partes, ¿no? Primero, evitar que el sujeto fuera acosado por la prensa o por el público por sus declaraciones. Ajá. Y la otra era evitar la idolatría humana. Ok. Porque lo que estaba diciendo este señor era fascinante, ¿no? Sí. La historia del libro de Urantia es uno de los enigmas más grandes, espirituales, ufológicos, teológicos y filosóficos del siglo XX, sin duda alguna. El libro de Urantia no está dividido en capítulos tradicionales. Está dividido en 196 documentos o papers. Dentro de un libro. Dentro de todo el libro grandote. Es un libro choncho, de más de 2000 páginas. Ok. Choncho. Estos 196 documentos a su vez están agrupados en 4 partes. Primera parte, segunda parte y cuarta parte, ¿no? Ahí te va. La parte número 1 es el universo central y los superuniversos. Luego, el universo local. La parte 2 es el universo local. La parte 3 es la historia de Urantia. Y la parte 4 es la que nos tiene el día de hoy aquí, que es la vida y las enseñanzas de Jesús. Ok. Vamos a empezar desde el principio, porque es mucho. Ok. Para Es entender esa parte hay Ajá. que entender las otras. 100%. Ok. Sí es muy importante, Ok. a mi parecer, ¿no? Ujú. Fíjate, y de hecho, o sea, la parte de Jesús sí es para mí también, para mi ver, como la parte... ay, es que también la historia de Urantia es muy buena, porque no te he dicho qué es Urantia. Ahorita te voy a decir qué es. Pero esas dos partes realmente son las que revolucionarían de gran manera, pues, nuestro pensar, güey. O sea, La forma de pensamiento. Sí, porque mira, bueno, vamos empezando, ¿no? La parte número 1 del universo central y los superuniversos, que
representan del documento 1 al 31. Esta sección pues básicamente aborda la naturaleza de la deidad absoluta, ¿no? De Dios y la organización también del universo, del gran universo. Es la parte más abstracta, más metafísica y teológica del libro. Nosotros que hemos estado pues un tiempo ya aquí en esta mesa platicando con ustedes, conocemos estos conceptos metafísicos que luego pueden llegar a ser abrumantes, ¿no? O faltos de claridad. Bueno, esta parte del libro es muy así, es muy metafísica, ¿sabes? Okay. Un poco como cuando lees de la Cábala, por ejemplo. Sí, o el libro de Enoch, las parábolas de Enoch, por ejemplo. Ándale. Es una parte que considero así compleja. Ay, mira, me gusta esto de las referencias como de otras cosas que sí hemos hablado, porque en realidad se van a dar cuenta que todo está unido, todo está conectado. Realmente es la misma historia. O sea, en realidad lo que intenta hacer el libro de Durantia es eso, contar la historia de nuestro universo, ya ni siquiera nuestra existencia, mucho más atrás. Describe a Dios como un Padre universal, como un Hijo eterno y un Espíritu infinito. Tenemos ahí la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. No como tal, como la conocemos nosotros, pero mira, básicamente. Algo ahí. El centro geométrico y espiritual de toda la creación es la isla eterna del paraíso, que se supone que ésta se mueve y que existe fuera del espacio y el tiempo, ¿sabes? Es algo muy etéreo. Alrededor de este paraíso existe el universo central e impecable de Jabona. Esta está compuesta por 1,000 millones de mundos, todos ellos perfectos, habitados por seres de origen divino, ¿no? Fuera del núcleo perfecto se encuentran 7 colosales superuniversos en constante evolución y en constante material también. El libro detalla las jerarquías de los ángeles, de los consejeros y los jueces que administran estos gigantescos superuniversos. Okay. Estas divisiones cósmicas. Como vemos, sumamente esotérico y ambiguo. Hay que decir. Sí. Por eso, mira, vamos a la parte 2. Okay. Esta es la parte del universo local. Corresponde del documento 32 al 56. Expande, ahora sí de forma matemática y administrativa, la cosmología del libro. Porque esta cosa que te acabo de mencionar, que es muy esotérica y muy ambigua, pues en la parte 2 se intenta, digamos, encajar como simplificarlo un poco, tal vez. Deja tú explicarlo de manera matemática. Ah, más difícil. Sí. Okay, o sea, lo vuelve más difícil, pero a su vez como, bueno, un poquito con más de sentido, más datos, ¿no? Okay. A ver, recuerden que todo esto se supone que vino dictado en un paciente en trance, ¿eh? Y bueno, no hay que olvidar esa parte. En esa sección, bueno, se detalla cómo se organiza, gobierna y cómo se evoluciona Nevadón. Primer concepto, Nevadón. El universo local al que pertenece Urantia. Urantia es la Tierra. Ok. Urantia es el nombre que tiene la Tierra en esta cosmología. En esta cosmología. Cosmología. Nevadón sería como tal entonces el sistema solar. Okay. Nuestro sistema solar. Ajá. El libro es más grande entonces. Sí. Ajá, o sea, Nevadón sería todo. Nevadón sería la parte del sistema donde estamos nosotros, el universo donde estamos nosotros, y Urantia sería la Tierra, ¿no? Okay. El libro explica que un universo local no es producto del caos astronómico como el Big Bang, que es lo que nosotros creemos que así funciona, sino que es una creación planificada por aquellos que te dije en el capítulo 1, ¿no? La isla perfecta y todas estas cosas. Okay. Cada superuniverso, el nuestro, por cierto, porque mira, es el superuniverso que es llamado Orbontón, luego está nuestro universo que es Nevadón, y ahí está Urantia, la Tierra. Fíjate, todo tiene como que su nombre. Se supone que este superuniverso está dividido en 100,000 universos locales. 100,000 universos similares a Nevadón. Cada universo local es diseñado, organizado y gobernado por un ser, un único ser de orden divino, supremo, conocido como un hijo del creador o un Miguel. Ok. El gobernante de nuestro universo de Nevadón, por lo tanto, es Miguel de Nevadón. ¿Ok? Miguel de Nevadón, miles de años después, miles y millones de años después, encarnaría en la tierra como Jesús de Nazaret. Pero ahorita llegaremos a eso. Uh-huh. Ahorita llegaremos a eso. Okay. Un hijo creador no gobierna solo,
co-crea y co-administra su universo junto a una emanación del Espíritu Infinito, conocido como la Espíritu Materna del universo. Juntos, se supone que dan origen a la vida y a las distintas órdenes de ángeles, los llamados serafines. Ujú. Para que un hijo creador obtenga la soberanía absoluta y pueda como avanzar en su existencia, en su razón de ser, debe pasar por 7 auto-otorgamientos o encarnaciones en la semejanza de sus propias criaturas. O sea, los Migueles de los universos necesitan encarnar en sus criaturas para vivir esa, digamos, la experiencia y poder como trascender y poder gobernarlos de manera correcta. Es un ejercicio de empatía a nivel cósmico. Es ¿no? como la teoría del huevo. Es como la teoría del huevo. Es que, mira, sí, Ajá. es eso. Que la teoría del huevo no es oficial, no es una teoría... Recuérdanos cómo es la teoría del huevo. Básicamente es una historia que escribe un escritor, una pequeña historia de cómo un ser, pues que aparentemente es Dios, le empieza a explicar a una persona por qué murió. Uh-huh. Y le empieza a explicar pues que básicamente todas las personas mueren y reencarnan, pero le dice, pero ¿cómo que reencarnas? ¿En qué reencarno, no? En todos y en todos los tiempos. Uh-huh. O sea, vivimos todas las experiencias para que en algún momento podamos ser él, un pequeño él, o sea, un pequeño Dios. O un pequeño yo, que al mismo tiempo soy tú. Ajá. Algo así. Pero es la experiencia lo que va formando Ajá. al ser en convertirse en Dios, básicamente. Pues resulta que a nivel supracósmico es lo mismo. Es lo mismo. Y justamente, digo, muchos de los contactados que hablan pues de venusianos, de pleiadianos, de todo esto, se menciona muchísimo el interés como del humano de dos cosas, ¿no? Los sentimientos de nosotros, como muy contrarios, ¿no? Que es como llamativo para ellos, y el tema de la empatía. Entonces el hecho de que el plan mayor de los dioses estos de este libro sea la encarnación como en estas criaturas para vivir y todo eso, Uh-huh. habla entonces de un interés superior, pues, a que la empatía realmente es un valor que nos hace únicos en el cosmos, o la razón de ser, ¿no? Sí. Ay, mira, yo mientras estaba leyendo todo esto, estaba claro que la gente por eso lo quiere, por eso hemos recibido miles de comentarios, ahora sí que miles de comentarios, Uh-huh. diciendo que este libro les había cambiado la vida. Sí. Que habían encontrado de alguna manera Un respuestas y sentido a sus mismas experiencias en el planeta. Uh-huh. Y wow, pues lo entiendo ahora, ¿no? Sí. Sí son cosas un poco densas. Pues filosófico al final. Hasta ahorita vamos en una parte muy, muy filosófica. Sí. Que sí puedes perderte, puedes no conectar incluso, porque al mismo tiempo, por lo menos yo, antes, no sé si ahorita la verdad, pero antes sí podría decirte que me costaba mucho conectar con ese tipo de conceptos a nivel personal, pues, ¿no? Es el decir como, ay, la madre creadora, no lo veo claro yo, pues, ¿no? Uh-huh. Y aquí está esta parte. Si te fijas, vamos desde lo muy amplio hasta lo más concreto. Para que un hijo creador, bueno, eso ya lo dijimos, ¿no? La encarnación de Miguel como Jesús en la tierra, de hecho, fue la 7ª y última misión, Uh-huh. lo que ya le otorgaría a este Miguel nuestro como el estatus de soberano supremo de Nevadón. O sea, Miguel de Nevadón ahorita ya se supone que es un soberano supremo, ¿no? Uh-huh. Ya pasó por su ciclo. El libro presenta también un esquema jerárquico preciso de cómo está fragmentado el universo, local de Nevadón, etcétera, ¿no? Cuando se supone que cuando esté terminado ya completamente, albergará 10 millones de mundos habitables. Está, por ejemplo, Salvington, que es la capital del universo. Está Edentia, que es la capital de nuestra constelación. Y Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén, que a su vez, bueno, Ya saben. nos suena, ¿no? Sí, claro. Que es, de hecho, Jerusalén, que es la capital de nuestro sistema. Y nuestro sistema se llama Satania.
Y aquí estamos empezando a encontrar paralelismos. algunas cosas más interesantes, porque fíjate, Jerusalén es, como te digo, la capital de nuestro sistema Satania y es el centro neurálgico más cercano a la Tierra, que en este sentido, en este conteo de los planetas, nuestro planeta está clasificado específicamente como el número 606. Ok. ¿Te acuerdas del número 606? Digo, la gente lo asocia más al 666, la número de la bestia, pero en realidad, según algunas traducciones del hebreo, etcétera, se habla más bien de un 606. Ok. Que por ahí se habla del 606 de Satán o el 666 de Satán. Pues no, realmente el libro de Durantia dice no. Lo que pasa es que ustedes son el planeta 606 de Satania. No somos el 666 de Satán, número de la bestia, ¿sabes? Ok. Son reinterpretaciones. O sea, a mí me gusta mucho porque son estos temas que se han hablado toda la vida y que te dejan claro que a lo mejor, y somos los seres humanos equivocándonos en las interpretaciones divinas. Claro. O en las señales que hemos visto a través de los tiempos. Uno de los puntos también más detallados de la parte 2 esta es el destino del alma tras la muerte física. Se supone que al morir en Urantia, si el ser humano ha desarrollado el potencial de supervivencia espiritual, su alma es repersonalizada en los 7 mundos de la mansión o la manzonia, que son satélites que orbitan la capital del sistema Jerusalén. De aquí se dividen más y más y muchos mundos y... Pero es básicamente la estructura universal lo que va explicando. En la parte 2, es la estructura de nuestro universo. Pero volviendo como tal a la parte 2, se clasifican las distintas inteligencias que operan en Nevadón, dividiéndolas entre seres espirituales, seres permanentes y mortales en evolución. Ok. Los hijos del Alondec son seres creados para fungir como gobernantes de los sistemas y de los planetas. Por ejemplo, Lucifer, Satán y Calihastia. Calihastia, ahorita vamos a hablar de él. Ellos se supone que pertenecerían a los hijos del Alondec, quienes están, bueno, destinados a gobernar y todo esto. Luego tenemos a los hijos materiales, Adán y Eva. Ok. Son seres biológicos de un estatus físico superior, o sea que son altos, son de piel resplandeciente, no consumen carne y se alimentan de energía y de luz. Ok. Estos se supone que son enviados a los mundos habitados para actuar como elevadores biológicos y civilizadores de las razas nativas. Imagínate el planeta Tierra lleno de dinosaurios y voy a mandar a una Adán y Eva para que cambien pues el ecosistema, la estructura, que exista un ser pensante, inteligente. Es introducir a la cadena evolutiva, pues esta parte, ¿no? Luego están los serafines o los ángeles, que son el brazo operativo y el cuerpo de ministros del universo, quienes controlan, quienes siguen órdenes, que es lo que siempre hemos sabido. Básicamente, ¿no? Seres cósmicos que están como guardianes cósmicos. Exacto. Que a ver, ya hemos también hablado de los ángeles y básicamente eso es lo que hemos dicho. Claro. Eso es lo que siempre hemos dicho. Bueno, estos están organizados en 7 órdenes y sirven directamente como los ángeles de la guardia, etc. Y bueno, resulta que en esta parte 2 es descrita algo que es denominado como el gran drama. El gran drama compone la parte final, digamos, de la parte 2, que describe la mayor catástrofe administrativa en la historia reciente de nuestro sistema local. La rebelión de Lucifer. Ok. Esta supuestamente hubiera ocurrido a los 200,000 años terrestres de nosotros, para como nosotros contamos el tiempo, pues, ¿no? Se supone que hace 200,000 años, Lucifer, el entonces brillante soberano del sistema de Satania, emitió una declaración de independencia contra el gobierno del universo central, ¿no? Sus 3 argumentos principales eran que el Padre Universal no existía realmente, que era un mito de los hijos creadores para mantener el control, que la autodisciplina y la obediencia exigida a los mortales y a los ángeles y todo es una pérdida de libertad, del libre albedrío, sí, y que los sistemas locales deberían ser completamente autónomos e independientes de Salvington, de la capital, ¿te acuerdas? Sí. Eso es lo que él alegaba. Que no se distancia mucho, en realidad,
de lo que... Pues estructuralmente es de historia, así es. Así es. Solo que quitemos el tema de gobiernos o régimen. Y agreguemos el tema de arrogancia y rencor ante Dios, ¿no? Humanizamos un poquito más los conceptos. Pues ándale, y los burocratizamos también un poco, ¿no? Sí. Cabe mencionar que el último libro de Caballo de Troya justamente habla de esta rebelión de Lucifer. Sí he escuchado el título. La rebelión de Lucifer. Sí. Y habla justamente de un golpe de estado que dio pues este ser. Esta entidad cósmica, ¿no? Ajá. Bueno, su primer asistente de todo esto fue Satán. Se unió a la causa. Luego lograron convencer a Calihastia, el príncipe planetario de la Tierra en ese momento, y a otros 36 príncipes de distintos mundos habitados, para evitar que la rebelión se extendiera como una infección psicológica por el resto de los universos. Los gobernantes lo que hicieron fue que cortaron los circuitos de comunicación espiritual y de energía con los 37 planetas rebeldes, sumiendo a la Tierra en una contingencia como visual y de existencia. La Tierra quedó en un estado de aislamiento completo. Explica tanto el atraso espiritual, los conflictos bélicos y la confusión religiosa que tenemos al día de hoy. Y el por qué no vemos vida en otros planetas. Ok. Recordemos el capítulo de Venus. En Venus, nosotros, los seres humanos, creemos que no hay vida y que ni siquiera es posible que haya vida. Pero ahí planteamos una posibilidad en la que quizás y estemos viendo otra densidad, otra cosa que no es lo que está pasando realmente. Sí. Y entonces aquellos venusianos que vienen y raptan personas y las llevan para que vean todo, bueno, a lo mejor y son también algunos de estos seres que ya quieren involucrarnos a nosotros en esto, pues, ¿no? En ese plan, tal vez. La Tierra, bueno, básicamente esa es la segunda parte. Sí. Para la parte 3, que es la parte que es la más extensa también y la más densa antropológicamente hablando, corresponde del documento 57 al 119, y es que su propósito es narrar el origen físico, biológico, social y espiritual de nuestro planeta. Desde que era una masa de lava flotante así hasta la era moderna del día de hoy. El libro, por supuesto, que contradice todo lo que sabemos, güey. Todo. Nada de lo que creemos pasó como creemos que pasó, o como nos han dicho que pasó, empezando desde el Big Bang como tal. Porque en esta parte inicia con una parte bien densa que la verdad decidí mejor no involucrarla mucho porque... Es otro tema. Es totalmente. Que habla de cómo se formó el Sol y bueno, sí, cómo todas esas cosas dieron origen a nuestro planeta con nuestro ecosistema y todo eso. Cuando el planeta alcanza su tamaño actual y es registrado oficialmente en los archivos cósmicos de Nevadón con el nombre de Urantia y el 606 de Satán y todo esto, la vida en la Tierra no surgió por generación espontánea, ni así como en el mar, como en esta evolución biológica, sino que fue diseñada e implantada artificialmente por una orden de seres llamados los portadores de vida. Los portadores de vida vertieron 3 fórmulas marinas idénticas basadas en el carbono. Estas las plantaron en diferentes puntos del planeta. Por ejemplo, el refugio central. O sea, fue una panspermia, básicamente. Fue una panspermia. La primera la sembraron en el refugio central, que es el antiguo mar inferior de Euroasia. El refugio oriental lo plantaron en la región de Australasia. Y el refugio occidental en Groenlandia y en América. Ok. Tras millones de años de evolución, obviamente guiada a través de los primates, nacieron 2 gemelos mutantes en una tribu del sudeste de Asia, Andón y Fonta. El libro los define como los primeros seres verdaderamente humanos porque poseían la capacidad de elección moral y la voluntad espiritual. Tenían la curiosidad. Son aquellos que ven hacia el cielo y empiezan a ver cosas, pues, ¿no? Que les empieza a llamar la atención. De su descendencia surgieron los andonitas,
Los andonitas son la raza humana original. Se supone que esta raza nace hace 993.408 años. Ok. Así, Qué específicamente. específico, ¿no? 993.408 años. Se supone que el ser humano está aquí alrededor de 1.000.000 de años atrás. Ajá. Luego, a unos 500.000 años, en una sola familia del norte de la India, nació otra mutación extraordinaria, de la que brotaron las 6 razas Shanjik. El libro atribuye a cada color característico específico y describe una dispersión geográfica. La raza roja son los primeros en desarrollarse, ¿no? Ellos poseen una gran inteligencia y una gran cultura, pero se autodestruyeron en conflictos bélicos continuos. Emigraron a América a través del estrecho de Bering y se convirtieron en los indígenas americanos. Nativoamericanos. Los nativos americanos, y a su vez pues bajaron también para acá. Luego está la raza amarilla, los más estables y pacíficos. Ellos se supone que emigraron al este de Asia y son los antepasados de los pueblos orientales. Luego la raza azul, que es destacada por su capacidad artística y técnica, que no eran muy propensos a la dispersión social, o sea, se quedaron todos como juntos y emigraron a Europa. Ellos son los antepasados de los europeos blancos primitivos. Okay. Los nórdicos, todos estos, pues, ¿no? Luego está la raza índiga o la raza negra, que ellos emigraron hacia África y el libro detalla que fueron los que menos sufrieron de mezclas o de mestizajes con otros tipos de razas y que ellos realmente pues se quedaron ahí y listo, ¿no? Luego está la raza naranja y verde, que ambas se extinguieron por completo debido a conflictos bélicos brutales contra las razas rojas y las razas índigas, respectivamente. Una complejidad absoluta este libro, ¿eh? O sea, una complejidad absoluta. Y delicado, ¿eh? Delicado, sí, o sea, polémico. Sí. Es polémico, claro que es polémico. A ver, no es fácil hablar de estas cosas, ¿no? Y menos cuando se trata... Poner contextos culturales, históricos graves, ¿no? También. La historia espiritual de la Tierra es descrita como una tragedia, pues, encadenada por 4 fallas sucesivas. La primera es la traición de Calahastia, ¿no? Este ser, hace 500.000 años. Poco después de la aparición de la raza de Shanjik, llegó a la Tierra este príncipe planetario, Calahastia, junto a un séquito de 100 seres superhumanos, como ya corporizados, parte de su entendimiento y de su cultura y todo esto, y ellos establecieron su capital cerca del Golfo Pérsico para enseñar a ellos agricultura, medicina. Ya te está empezando a sonar, ¿no? Sí. En Mesopotamia, por ahí. Primeros asentamientos de civilización. Primeros asentamientos de civilizaciones. Sin embargo, hace 200.000 años, Calahastia se unió a la rebelión de Lucifer y pues su traición pues destruyó los centros educativos estos y sumió a la humanidad de nuevo en un salvajismo, en los nómadas y todo esto. Porque acuérdate, 200.000 años atrás, todavía falta un chorro para Mesopotamia, pero ya se estaba empezando a gestar algo en esa parte del mundo. Luego está la falta de Adán y Eva, que es la segunda, como digamos, traición de nuestra línea evolutiva. Esta supuestamente ocurriría 37.000 años atrás. Para subsanar el caos de Calahastia, se envió a esta pareja, como decíamos ahorita, de hijos materiales, Adán y Eva. Su misión era establecer el jardín del Edén en Mesopotamia. Y pues al mismo tiempo mezclarse con las razas que ya estaban ahí para subir el coeficiente intelectual y la genética del planeta. Desesperados ellos por el lento avance del mundo y bajo la manipulación de los líderes nativos, Eva cometió el error de enamorarse de uno de estos seres, de Cano, antes de que su propia raza estuviera lista. Al romper este protocolo divino, perdieron el estatus inmortal. Tuvieron que huir del Edén y se convirtieron en mortales comunes, truncando de nuevo el desarrollo biológico evolutivo que tenían planeado para nosotros.
Luego está la tercera, que es la misión de Maquiventa Melquisedec. Esta ocurriría hace 4000 años. Ya había un antiguo Egipto. Porque debido a este aislamiento de la Tierra, por esta contingencia cósmica, la noción de un Dios único casi se extinguió. Entonces, Maquiventa Melquisedec en realidad sería el Dios del Antiguo Testamento. Ok. Para evitar obviamente que esto se extinguiera y se apagara del todo la visión de un Dios y todo esto, este ser espiritual de alto rango, Melquisedec, se encarnó físicamente en Palestina, güey. Y aquí es donde pues, se desarrollaría estas ideas con el primer judío, el maestro de Abraham. Y sembraría la idea del monoteísmo del Altísimo, de lo que se habla del Antiguo Testamento. Y aquí entrarían todos esos sucesos del Arca de la Alianza, el Templo de Jerusalén. Los eventos bíblicos del Antiguo Testamento. Tal cual. Sería él, Maquiventa Melquisedec. La cuarta cosa sería el auto-otorgamiento o la reencarnación de Miguel de Nevadón, Jesús de Nazaret. Que esta es la gran última etapa histórica que culmina con esta encarnación. Hay una parte del libro que explica la evolución de la religión y las instituciones sociales y cómo el ser humano está atraído ante las ideas esotéricas y todo esto. Pero bueno, no lo quise traer porque ya estaba yo muy emocionado con la cuarta parte de este libro, que es ahora sí, la vida y la enseñanza de Jesús. Hasta ahorita, ¿qué piensas, güey? Pues la verdad es que es bien difícil como asociarlo directamente, o sea, digo, de primera instancia, pues, ¿no? Como que saber personajes que has escuchado en otras, pues en las historias incluso apócrifas, y verlos en una posición que te los interpretan como una entidad cósmica totalmente conceptual incluso, o sea que... Pero al mismo tiempo conceptual, pero tienen divisiones y jerarquías. Sí, o sea, eso lo entiendo. Pero, por ejemplo, o sea, el hecho de que sea, por ejemplo, Miguel, que yo lo asocio al Arcángel Miguel. Al Arcángel Miguel. Pero ahora una figura cósmica que que básicamente es la esencia o el Cristo del cuerpo de Jesús. Ándale. Se me hace como extraño pensarlo, pues. Es algo que yo también me costó, porque sí dije yo, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver este Miguel con el otro Miguel, del Arcángel Miguel? Ajá. Bueno, pues son simples interpretaciones y son los nombres. Es que ponte a pensar, quizás sí, y si es el mismo, porque el que le avisa a María es el Arcángel Miguel, pero ¿qué tal si no era el Arcángel Miguel? ¿Y qué tal si era Miguel como tal? Sí. Es que sí, exacto, es raro, ¿no? Bueno, esta cuarta parte, la de las enseñanzas de Jesús, pues ya representa los del 120 al 196 en los documentos y ocupa un tercio completo de todo el libro de Urantia, ¿no? El libro revoluciona la teología cristiana tradicional al explicar que Jesús no es la segunda persona de la Trinidad, que vino a calmar la ira de un Dios castigador y no. Es en realidad Miguel de Nevadón, un hijo creador, un Dios local, el diseñador y gobernante supremo de nuestro universo de Nevadón, o lo que es lo mismo, a grandes rasgos, un extraterrestre. ¿Ok? Claro. Bueno, Miguel vino a la Tierra con dos metas. Lo primero es vivir la vida completa de un mortal en carne y hueso, desde la infancia hasta su muerte, para comprender plenamente la experiencia humana. Y la segunda era revelar el verdadero carácter del Padre Universal a una humanidad sumida pues, en la confusión, y con lo que hizo Melquisedec y todo eso, pues estábamos muy confundidos y lo seguimos estando, porque al final de cuentas nos lo echamos, ¿no? Pero ahorita vamos a llegar a esa parte. El libro ofrece una biografía año por año de Cristo, revelando datos pues, que el Nuevo Testamento nunca ha aceptado, ¿no? Y sobre todo, yo sé en lo que están pensando, en estos años perdidos. Bueno, sí están estos años perdidos aquí. Según esto, Jesús de Nazaret o Miguel de Nevadón no nació el 25 de diciembre, nació el 21 de agosto
21 de agosto del año 7 antes de Cristo. Ok. Sabemos las fallas, diferencias. calendarios y todo eso, pero se supone que la fecha oficial sería el 21 de agosto. Y estamos cerca de la fecha del 21 de agosto. Hay que hacer un evento, ¿no? Sí. Bueno, se destaca que la estrella de Belén fue en realidad pues una conjunción astronómica inusual de los planetas Júpiter y Saturno. No era una nave espacial. Era solamente algo que es un efecto en el cielo. Pero era una señal, de cierta forma. Sí, era una señal porque era algo inusual, algo que no pasaba normalmente. Se supone que la familia de Jesús, la Sagrada Familia, José y María embarazada, huyó a Alejandría en Egipto para escapar de los decretos de Herodes el Grande. Todos sabemos lo del Día de los Inocentes y estas cosas. Regresando después a Nazaret cuando Jesús tenía unos 2 años. Jesús creció en Nazaret como un niño sano, como un niño alegre y pues, sumamente curioso. Sí. Destacaba en la escuela de la sinagoga, aprendió hebreo, aprendió griego y arameo. A este punto Jesús no tenía plena conciencia de quién era, Sí. pero obviamente lo llamaban ciertas cosas, pues, Ujú. y era muy inteligente y estas cosas, ¿no? Era una reencarnación como tal. Sabemos cómo se comportan las reencarnaciones. Sí, pues tienen ciertos conocimientos que no adquirieron en algún lugar en específico. Exacto. Tienden a comportarse como personas adultas, se comunican de una forma prodigiosa. Sí, sí, pero ellos no saben, no. no son conscientes, solamente están así. Y de hecho hay un pasaje muy famoso, el del templo de Jerusalén, a los 12 años, cuando Jesús asombra a todos los doctores de la ley que había ahí. Curiosamente, los años de transición y los años perdidos, o sea, lo que es de los 13 a los 29 años, es donde el libro aporta la mayor cantidad de información. A mí me encanta esta parte de Jesús porque es cuando más pudieron ellos, o sea, si esto hubiera sido un libro falso, pues, es cuando más tenían oportunidad de volverse locos, ¿no? Ujú. De decir que la estrella de Belén era una nave espacial. Hay muchas cosas que dicen, no, es que ahorita vas a entender, pero es que en realidad, en el año 8 después de Cristo, o sea, Cuando tenía 8 años. no, porque recuerda que él nace... Después de. Ajá, pero él nace en el 7 antes de Cristo. Ajá. Estamos por ahí los 13, 14. Ajá. Recordemos que el calendario aquí... Hay un error, pues. Ajá, sí, Ajá. vamos a pensar que no existe, pues, ¿no? Pero bueno, se supone que a esa edad, pues, su padre muere trágicamente en Nazaret cuando se derrumba un andamio en el que él estaba trabajando en una obra de construcción, lejos a lo que es la versión que nos da el Nuevo Testamento, en el que José muere de anciano y listo, ¿no? Que se supone que fue un accidente. Cuando esto ocurre, pues como el hijo mayor Jesús asume el control del hogar y se convierte en el sustento económico tanto de su madre como de sus 7 hermanos. Ujú. 7 hermanos menores. Durante más de una década trabaja como carpintero y ya. Ok. No hay Milagros. No hay cosas muy raras. A ver, él trabaja de carpintero, como herrero y como constructor de carromatos para pagar las deudas de la familia y educar a sus hermanos. Sí, no se puso a hacer cosas muy raras en esos años, realmente. A trabajar. Y me llama la atención las profesiones. Yo sé que igual a lo mejor era muy común y era heredado de su padre, pero que él tuviera esta sensibilidad por construir, por crear. Habla. De su personalidad. Ajá, habla de su personalidad. Bueno, una vez que sus hermanos menores crecieron y el hogar fue económicamente independiente, Jesús dejó Nazaret. Fue contratado por un rico comerciante indio llamado Gonod y su hijo Ganid, pues como intérprete y como un guía de la zona. Ujú. Juntos realizaron un viaje de casi 4 años por todo el Imperio Romano, visitando Antioquía, visitando Damasco, Alejandría, Atenas, Corinto, Efesos e incluso Roma. Durante este viaje, pues Jesús estudió las religiones del imperio, la filosofía griega y conversó en privado con miles y miles de personas, sembrando él algunas verdades espirituales todavía sin saber realmente lo que él estaba haciendo. O sea, él solamente seguía su lógica. Y a un adulto.
ya estaba acercando a su edad. Sí, era un adulto, por supuesto, sí, sí, sí. Durante este viaje, pues, cuando regresa, trabajó un tiempo, siguió como constructor de embarcaciones en Cafarnaum, y aquí es donde conocería a Juan el Bautista. Okay. Y aquí es cuando es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y el libro aclara que en ese momento exacto fue cuando Jesús recibió la plenitud de nuevo de toda su memoria. Ok, se reactivó. Ahí se le metió el Cristo, por fin. Okay. Ya no era Jesús, era Miguel de Nevadón. En ese momento, y ojo, porque antes no. Es como si hubiera tenido su despertar de conciencia oficialmente en ese momento. El libro, pues, dedica capítulos enteros a desglosar la psicología, las virtudes, los defectos de cada uno también de las personas que se acercan a Jesús, sobre todo de los 12 apóstoles. Los describe como hombres comunes, como hombres rudos, llenos de prejuicios, que Jesús tuvo que moldear pues con mucha paciencia, ¿no? El mensaje de Jesús se resumía en dos grandes pilares: la paternidad de Dios y la fraternidad de los hombres. O dicho en otras palabras, si me lo preguntas a mí, el absolutismo de un poder superior y la empatía. Básicamente esas dos cosas es lo que vino a enseñar Jesús al planeta. Jesús igual no enseñó pues una religión. O sea, él estas dos cosas vino a decir, nada más. Sí. Bueno, luego tenemos la parte de los milagros, que esta es la parte yo creo como más, pues no humana, porque... Ahí es donde están las características sí, de los grises, del pleiadiano. La telepatía y todo esto. Y fíjate qué interesante y qué inspirador es como lo relata el libro Durantia, porque el libro reinterpreta los milagros desde una perspectiva cosmológica y de física avanzada, porque afirma que Jesús jamás rompió las leyes de la física, güey. Jamás rompió las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque él mismo las había creado. O sea, recordemos Miguel de Nevadón, la jerarquía esta de los dioses y todo eso. Todas las primeras partes de este libro mencionan al Dios creador, al Hijo creador. Él había hecho estas leyes de la física. Lo que la humanidad llama milagros eran simplemente la aplicación de leyes físicas y espirituales superiores. Por ejemplo, tenemos la resurrección de Lázaro, que es, de las más famosas. Es descrita como un hecho real, pero pues poco excepcional, porque Lázaro fue resucitado por una orden directa de Miguel de Nevadón, de Jesús, utilizando circuitos de energía del universo que aceleraron la recomposición molecular del cuerpo. Ok. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues que se supone que si nosotros tenemos el conocimiento todos podemos hacer esto, güey. Como la teoría sintérgica, básicamente. Exactamente. Sí. ¿No te parece como...? Sí, Oye, pues está conectado todo, ¿no? Es entender, es la gnosis, el conocimiento. Todos podemos hacer lo que Jesús hizo. Es lo que dice el libro Durantia. Okay. Que es como que estos milagros no son exclusivos de él. Todos podemos hacerlo. Es conocimiento. Es solamente conocimiento, es la gnosis. Solo que él despierta en un momento y lo puede hacer nuevamente. Exacto. Porque siempre lo supo. Porque él mismo creó las reglas, ¿no? O sea, bueno. Hay una parte bien interesante después. El libro ofrece pues un análisis psicológico devastador sobre Judas Iscariote. Tenemos un capítulo de Judas Iscariote, que en lo personal a mí me gusta mucho porque se plantea, pues, que a lo mejor y no fue como un villano, ¿no? O sea, fue más bien alguien que estuvo en el momento incorrecto, o incluso se plantea que Jesús mismo fue el quien le dio la orden. Explica que Judas no era un monstruo, sino un hombre orgulloso, nada más. Un hombre normal, egocéntrico, resentido, etc. Esperaba él que Jesús fuera un Mesías militar. Esto yo ya lo he escuchado antes, ¿eh? Era un Mesías militar que derrocaría a Roma. Al darse cuenta de que el reino de Jesús era puramente espiritual y que la derrota era inminente para con ellos, Judas decidió forzar la situación para ver si Jesús desataba como el conflicto. Quería usarlo como arma. Entonces, por eso lo entregó. Dijo, pues vamos a ver si es cierto.
para que derrotes a Roma tú solo, ¿no? Ahora sí te voy a presionar. Bueno, creyó falsamente que Jesús usaría sus poderes para defenderse y desatar la rebelión. Pero no. Pero no, él no sabía que no estaba hablando de Jesús, sino de Miguel de Nevadón. Una visión pues, muy radical, pero que a largo plazo yo creo que tuvo razón Judas. Pero ahorita les voy a explicar por qué. Entremos a la crucifixión, ¿no? El libro Durantia niega rotundamente la doctrina de la expiación por sangre. Eso de que Cristo se sacrificó por nosotros. La base teológica del cristianismo. Esta y la resurrección, por supuesto. Pero esta básicamente es la que le dio libertad a un montón de otras religiones. El hecho de que alguien ya se había sacrificado por nosotros, pues nos hace acreedores a ya no tener que hacer sacrificios nosotros mismos. Y eso nos sacó a muchos, a la raza humana, pues, de aquellas religiones como más barbáricas, pues. Sí. Porque en nuestra religión pues, ya había alguien que se había sacrificado. Dios no exigió el sufrimiento de su hijo. ¿Por qué? Porque ni es Dios ni es su hijo tampoco. O sea, te fijas, la crucifixión no fue un plan, no fue nada de eso, no fue nada de eso. La razón de la crucifixión, desgraciadamente, fue algo más banal, muy banal y muy humano. Pues, ¿qué fue? Alguien incómodo, vamos a... Sí, o sea, el intento de resolución de un conflicto o de intereses, ¿no? Sí, un imperio romano asustado, una sinagoga judía también asustada, se juntaron y desgraciadamente fue el resultado trágico, sí, pues de un choque inevitable entre las enseñanzas avanzadas de Jesús, de amor y ceguera y empatía, y el miedo y el fanatismo político-religioso que estaba en ese momento en Nazaret y en Jerusalén y en todo este lugar. Jesús aceptó la muerte, claro, simplemente para hacerle fiel a su propia vida mortal y a su meta. Él venía a nacer, crecer y experimentar pues, la vida y la muerte. Entonces él aceptó y listo. Una tristeza, ¿no? Pero luego Jesús resucitó el domingo por la mañana y su cuerpo fue disuelto casi al instante por energía, por los ministros celestiales para evitar el vandalismo y de nuevo la idolatría a su cuerpo. Él resucita en una forma moroncial, que la forma moroncial hace alusión al cuerpo en transición entre la materia y el espíritu. Ok, por eso era como... resplandeciente. Y de hecho, ¿cuántos casos hemos visto también de este tipo de apariciones moronciales? Tanto pues la de Cristo, la de los santos, la de pues venusianos también, pleiadianos. Seres interdimensionales. Bueno, el ser interdimensional es interdimensional porque está haciendo una forma moroncial. Una transición. Exacto. Durante varias semanas, él se le apareció en 19 ocasiones distintas a sus discípulos y seguidores, ¿no? Si te fijas, el libro no especifica que sea María Magdalena primero, que si luego Pedro. Eso no importa. Te fijas, es como una historia muchísimo más amplia. Además que lo hizo para enseñarles estas nuevas verdades antes de ascensión definitiva, sí, como a su nuevo lugar en el Salvington, en el capital El libro concluye que tras la partida de Jesús, él derramó sobre toda la humanidad el espíritu de la verdad. Y ese básicamente, señores, es el libro de Durantia. Okay. Desde su publicación oficial en 1955, pues la respuesta ante este libro ha sido fascinante. En teoría tendríamos a este Dios, a este Jesús, ubicado nuevamente en el universo. Ascendió y ahorita ya es el pleno soberano gigantesco. O sea, ya. Pero sería un ser cósmico actualmente. Sí, sería, sí. Y ahí, por ejemplo, es cuando se fusiona un poquito con las ideologías gnósticas y todas estas corrientes de pensamiento. Okay. Obviamente, para la ciencia y la academia y los historiadores y la gente seria, pues, el libro pues nunca pasó el filtro de credibilidad. Claro. Fue una obra, ¿no? Fue una obra. Una obra trascendente, o sea, y pseudocientífica. Importante, tuvo sus... Sí.
seguramente miles y miles de ventas, ¿no? Hubo un señor llamado Martin Gardner que publica un libro que se llama Urantia, el gran culto al misterio, Okay. que lo publica en 1900. Es una crítica. Es una crítica rotunda en los 90s, que hace un análisis minucioso, literario, y demostró que el libro pues contenía algunos plagios académicos, ¿sabes? Un montón de cosas, ¿no? Okay. Las iglesias, por supuesto, como lo tomaron sí. estos. Claro, terrible, una blasfemia. De hecho, fue algo que fue como tomado como herejía completamente, un error trágico, así que esto exista. Y bueno, al igual que ocurre con el libro de los mormones, que también tiene un tema ahí de un contactismo, las corrientes cristianas rechazaron cualquier texto moderno que pretenda corregir o añadir información detallada a la Biblia o a la vida de Jesús. Okay. Pero pues sin embargo, a pesar del rechazo institucional, Sí. el libro tuvo una recepción muy fuerte. Pues incluso como lo dices, que haya inspirado a obras como Caballo de Troya, que es tan aclamado esta obra de Benítez. Sí. Y que sigue, que continúa, que es una saga grandísima de ¿cuántos? 13, 14, no sé cuántos Como libros. 13, 14 tomos, porque están los 12. Y luego está la versión de Eliseo. Y luego está la rebelión de Lucifer, que es como lo mismo. Una Y sí, locura. es completamente basado. Y luego tenemos, por ejemplo, a Jimi Hendrix. Jimi Hendrix ¿Ah, sí? cargaba con una copia del libro Urantia para donde quiera que iba No en sabía sus eso. giras. Carlos Santana también. La banda progresiva de Kansas, cuyas letras, como la de Carry On, Wayward Son, están inspiradas también en el Ok. libro de Urantia. Ok. A diferencia de otras corrientes, pues que nacieron a partir de esta, como la cienciología. La cienciología también tiene su cosmovisión de la historia del planeta y todo esto. Sí. Este movimiento también tiene una agrupación, que son la Fundación Urantia. Esta tiene sede en Chicago, en donde se originó toda esta historia. Sin embargo, a diferencia de nuevo, o la de Aetherius también, que mencionabas ahorita, esta se limita a imprimir, a traducir y a proteger los textos originales de este libro. No existen templos, no existen sacerdotes, ni membresías, nada. Es como, Nada. como casi una empresa, prácticamente. Es una empresa, pero es como una organización civil, pues. Sí, claro. Sin fines de lucro. No hay fines de lucro. Tampoco es un tema de para evadir impuestos. No hay nada. O sea, es realmente son un grupo de personas que creen en esta historia y que difunden el mensaje. Sí, me ha tocado ver ese tipo de grupos de personas. Digo, no de esta en concreto, pero sí de obras que revolucionan pensamientos. Sí. Y las personas deciden reunirse, deciden hacer como una especie de grupos, incluso en redes sociales. Y pues sin nada que ganar. Así. Yo no sé, pero... no sé, es que es demasiado información. Sí. Es demasiadísima Sí, información. no, y además seguramente pues 2000 páginas. Más de 2000 páginas. Está traducido a más de 25 idiomas. Es una Biblia, sí, gigantesca. Sí. Es que sí lo es. Sí. Sí lo es. Pues a mí me parece muy interesante pues tener estas otras visiones y formas de entender esta historia, porque nos permiten abrir la mente a los paradigmas establecidos por la religión principalmente. Y sobre todo si no estamos de acuerdo con ellos, ¿eh? Sí. O sea, porque últimamente mucha gente me ha visto en redes como muy creyente, ¿no? De todo esto. Yo no estoy de acuerdo con el Vaticano, ni con la iglesia, ni... Sí. No congenias No es con... eso, pues. Y justamente este tipo de pensamientos tampoco me los creo todos. Ok. Pero hay algo ahí. Hay algo ahí que estoy queriendo ver y explorando por ahí. No se trata de que si crees o no crees en Jesús. Y si crees en Jesús eres parte de una secta. Es más complicado que eso, creo yo. Más complejo, más... No es así blanco y negro, pues. Pues es que también se puede tomar desde el punto de la filosofía, el pensamiento crítico. Claro. Hay un montón de cosas detrás que es bueno analizarlas, ¿no? Y creo yo que pues en este episodio que hemos hablado pues de diferentes versiones de Cristo, notamos que no es algo nuevo, pues el hecho de plantearnos una visión distinta de el origen de esta historia, porque que perdure por tantos años y que siga existiendo y que siga siendo un debate, que siga generando polémica, que hablemos de esto, el que veamos comentarios de personas que siguen la religión cristiana católica, que nos ponen
hasta que nos vamos a morir, por hablar nada más de esos temas, así como de forma súper agresiva, llama la atención. No nos ofende, o sea, la verdad pueden comentar lo que quieran y pueden decir lo que quieran, pero no nos ofende, o sea, al final entendemos esa parte. Es como el fútbol, despierta pasiones. Exacto. E igual vamos a seguir hablando de esto, aunque no les guste y aunque les guste. Pero me pareció muy interesante. Espero de verdad que las personas pues hayan entendido también esa parte que pues hemos querido comunicar también con este episodio. Pues gracias a todos por llegar hasta este punto. No sé si quieras agregar algo más antes de terminar. ¿Más? Así, ¿no? Como más quieren. Así. No, bueno, léalo si les llamó la atención. Esto no lo vean como que ya leyeron el libro, O sea, dense la oportunidad, ojéenlo. Sí. ¿Crees que vaya a haber algo en tu canal acerca de esto? Probablemente después. Probablemente después. Digo, es que hay mucho como por dónde cortar, ¿no? Sobre todo en la parte de la vida de Cristo. Sí. Es que sí hay corrientes también, sobre todo alemanas, de 1920 por ahí, que se enfocaron mucho en encontrar registros del Jesús histórico. O sea, dejando de lado toda la parte, pues, teológica y el gnosticismo. Como humano. Como humano, donde vivió, pues hasta, todas esas cosas, cómo se veía. Incluso tal cual, de que murió. De que murió, exactamente. Pues también está ese planteamiento de que realmente cuando él está en la cruz ya estaba fallecido, no estaba fallecido. Que escapó, que si no escapó, que aquí se llevó el cuerpo. Hay corrientes por ahí que es una investigación buena que, digo, ya veremos. Pero a la bestia. Pues bueno, pues gracias y gracias también a todos por quedarse hasta este punto del episodio, de verdad. Esperemos que lo hayan disfrutado muchísimo. Si es así, ya saben, dejen su like, es la mejor forma de decirnos que les gustó. Y también comenten qué opinan acerca de esto, qué opinan. ¿Jesús realmente fue un extraterrestre, un ser interdimensional o un híbrido, tal vez? Oye, o un hombre adelantado a su época. Eso también. Ay, es que también es bien fascinante verlo por ahí, ¿no? Claro. Ahí Pónganlo. Y bueno, los estaremos leyendo como siempre. Muchísimas gracias. Si eres nuevo o nueva, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube. Si estás en Spotify escuchando este contenido, también síganos por ahí. Es muy, muy importante. Muy importante. Y en todas las redes sociales, si quieres tener incluso más contenido, porque hacemos contenido corto también para otras redes sociales, nos puedes seguir como Emisiones Podcast. Y a mí me puedes seguir en mis redes sociales como Minor Cordón. A mí como Castillón Sergio en mis redes sociales. Y a buen Mike estuvo atrás en los controles. Mike era cristiano, ¿eh? ¿Cómo crees que haya recibido este capítulo, Mike? Como una... ¿Se enojó el Mike? Sí, yo creo que fue un evangelio nuevo para su... No, Mike es muy tolerable. Mike... Es un buen cristiano. Vaya, sí. Aquí van a aparecer todas las redes sociales. Recuerden seguirnos. Ya casi llegamos a los 200,000 suscriptores. Así que con tu ayuda, por favor, llegaremos en un santiamén. Así es. Muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vemos en un próximo episodio. Bye.